Hace aproximadamente 5 años tuve una experiencia en la que recién me había casado y mi esposo y yo estábamos muy contentos. Nuestra vida marchaba muy bien y teníamos muchas cosas positivas que nos permitían mirar con esperanza hacia el futuro que queríamos construir juntos. Además, acabábamos de recibir las llaves de nuestra casa, lo que aumentó aún más nuestra felicidad. Para agregar a esto, mi esposo había encontrado un trabajo mejor remunerado, lo que nos permitió comenzar a decorar nuestra casa y llevar una vida sin preocupaciones financieras. Ambos estábamos en una buena posición laboral y todo parecía ir viento en popa. Durante una salida, mi esposo experimentó de repente un fuerte malestar físico mientras hacíamos las compras en el supermercado. Comenzó a sentir calambres dolorosos en sus extremidades y dolores intensos en la nuca que le nublaban la vista. Nos apresuramos a llevarlo al hospital, donde varios médicos lo examinaron sin encontrar ninguna anomalía en su estado de salud. A pesar de esto, después de darle el alta médica, nos fuimos a casa con la incertidumbre de no saber qué le había sucedido. Durante varios días, mi esposo sufrió de dolor y malestar, lo que lo hizo faltar al trabajo y tener que ser llevado al hospital en ambulancia debido a los intensos dolores. Comenzamos una búsqueda incansable por encontrar una explicación para todos estos síntomas, consultando a diversos especialistas y sometiéndonos a numerosos exámenes. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, los resultados no revelaron ninguna anormalidad en su condición. Incluso se llegó a consultar con psiquiatras para determinar si sus síntomas podrían ser causados por el estrés o algún problema psicológico, pero nada fue concluyente. A medida que el tiempo pasaba, su salud y estado de ánimo empeoraban gradualmente sin saber la verdadera causa de sus males. Empezamos a enfrentar problemas económicos que aumentaron nuestra preocupación, especialmente porque mi esposo faltaba mucho al trabajo debido a sus dolores. Sin embargo, su situación laboral lo obligaba a soportar el dolor mientras trabajaba, ya que si faltaba correría el riesgo de perder su empleo. Esta situación lo exponía a posibles accidentes en el trabajo, lo cual era preocupante. Para empeorar aún más las cosas, en aquellos días falleció mi padre, lo que agravó mi ya difícil situación. Durante el funeral, mi esposo no pudo soportar el dolor de estar de pie y se desmayó en medio de los dolientes y mi familia. Por suerte, uno de mis primos, quien era enfermero, pudo hacerlo recuperar la conciencia y llevarlo al hospital para ser atendido. Todo esto me llevó a sentirme abrumada y deprimida, y la desesperación empezó a tomar control de nuestras vidas. En las últimas ocasiones que mi esposo se enfermó en la madrugada, ya no tenía ganas de acompañarlo a urgencias. Pero, aún así, me levantaba y lo llevaba corriendo al hospital, donde a menudo esperábamos durante horas antes de que lo atendieran. En una de esas visitas, un compañero de trabajo de mi esposo llegó al área de urgencias para que atendieran a un familiar y se quedó charlando con él. El compañero mencionó que creía que el problema de mi esposo no era médico, sino que podía ser resultado de brujería. Aunque esto me pareció una idea descabellada al principio, comencé a considerar la posibilidad, dado que nada parecía aliviar los síntomas de mi esposo. El compañero nos contó sobre una curandera que había ayudado a su hijo con problemas de salud similares, y aunque era un riesgo, decidimos probar con esta señora para ver si podía curar a mi esposo. Durante la siguiente madrugada, nos llevaron a la casa de la curandera. Al llegar, encontramos a varias personas sentadas en bancas de madera en el recibidor de la casa modesta. Esperamos por varias horas hasta que finalmente nos atendió una señora de mediana edad que no parecía lo que esperábamos. Su consultorio no tenía nada extraño, solo flores, velas, una mesa grande y algunas figuras de santos que decoraban un pequeño altar. Después de contarle nuestra situación, la señora examinó a mi esposo, prestando especial atención a la zona de su nuca, donde todos sus males parecían concentrarse. Después de un tiempo, nos ofreció dos opciones: un tratamiento con medicamentos a largo plazo o una cirugía espiritual conocida como medicina invisible. Con poco que perder, mi esposo decidió optar por la segunda opción,
por lo que la curandera nos pidió una sábana blanca de algodón, mucho papel higiénico, toda el agua bendita que pudiéramos llevar, 2 personas que lo quisieran mucho y que estuviéramos allí lo más temprano posible, ya que ella solo hacía 4 curaciones al día. Mi esposo, mi madre y yo llegamos temprano en la mañana para la cirugía espiritual de mi esposo, pero no fuimos los primeros y tuvimos que esperar. Al día siguiente, llegamos aún más temprano y fuimos los primeros en pasar. La curandera nos dio a un cuarto donde había una mesa grande y nos pidió los elementos que necesitábamos para la curación. Después de hacer algunas oraciones, la curandera extendió una sábana en el suelo y comenzó a enrollar papel higiénico en su mano. Le indicó a mi esposo que se acostara boca abajo en la sábana y nosotras tuvimos que asistir. Mi madre tuvo que apretar la nuca de mi esposo para ayudar a expulsar lo que tenía dentro, mientras yo cuidaba el agua bendita. Durante la sesión, mi madre apretó la nuca de mi esposo y noté una extraña protuberancia que no había visto antes. Parecía un absceso oscuro y la curandera lo rascó con unas tijeras, haciendo que la piel se rompiera y un líquido espeso y maloliente saliera. La mujer colocó su mano envuelta en papel para absorber el líquido negro, el cual tenía un olor insoportable y nos provocó náuseas a mi madre y a mí. A pesar del mal olor, la curandera continuó colocando más papel alrededor de la protuberancia mientras le pedía a mi madre que apretara aún más. Al momento de apretar el absceso, se empezó a expulsar una gran cantidad de líquido oscuro. Ante esto, la curandera solicitó más agua bendita para lavar la herida. Fue entonces cuando comenzaron a salir desechos extraños, huesos pequeños y una especie de animal. Al seguir echando agua, la curandera y mi mamá apretaron más y finalmente salió la cabeza de un sapo pequeño. A pesar de que pensé que podría ser un engaño, los restos que salieron eran verdaderamente de un animal descompuesto, lo que me causó repulsión y sorpresa. Cuando me di cuenta de que salió un sapo del absceso de mi esposo, todas mis creencias se transformaron en una mezcla de tristeza, coraje y asombro, al comprender que alguien le había hecho una horrible brujería. No sé cuánto tiempo pasó mientras la curandera seguía sacando cosas del absceso, pero finalmente nos pidió que nos retiráramos. Ella limpió todo lo que había salido con papel y lo tiró al fuego. Luego, limpió la herida del cuello de mi esposo, le puso una gasa y eso fue todo. Mi esposo se quedó acostado en una banca por un rato, intentando recuperarse de la impresión y de toda la experiencia que había vivido, pero aliviado porque ya no sentía dolor en sus extremidades, aunque solo pensaba en su cuello, tal vez debido a la herida. La curandera nos dijo que había sido un milagro que mi esposo siguiera vivo, muy apenas. Según ella, el trabajo que le habían hecho ya había cumplido su tiempo y si no nos hubiera encontrado, quizá para el día siguiente mi esposo no hubiera despertado. También nos dijo algo extraño, que, durante el entierro de mi papá, el trabajo aumentó la potencia del daño, por lo que hizo que mi esposo se desmayara. Si no lo hubieran ayudado a recuperarse, habría colapsado ahí mismo. La curandera no sabía, o al menos no le habíamos dicho, lo del funeral de mi padre, lo que me hizo creer en todo lo que decía. Antes de irnos, nos dio una medicina hecha a base de hierbas para limpiar la herida hasta sanarla. Sin más que agregar, le pagamos y le agradecimos la ayuda. Al llegar a casa, el ambiente era otro, con menos tensión. Mi esposo no sentía dolor y hasta tenía hambre y ganas de salir a recorrer la calle, pero en vez de eso, durmió todo el resto de la mañana, tarde y en la noche solo despertó a cenar algo. Pasaron unos días y comencé a notar que mi esposo se estaba recuperando por completo en todos los aspectos, pero cierta noche se despertó todo asustado, preocupado porque los males pudieran regresar. Le pregunté qué sucedía y me dijo que acababa de soñar con la curandera, quien le dijo que ya estaba bien y se despidió de él. Me dijo que no me preocupara porque los que nos hicieron daño tendrían su justo pago. Mi esposo estaba algo nervioso y yo no quise ahondar más sobre el tema, aunque sí deseaba saber quién nos había hecho tanto daño, de una manera ruin y miserable.
Dispusieron de nuestras vidas y nuestra felicidad por la envidia o por razones que desconozco. Antes de estos eventos, no creía en la brujería o cosas afines, pensaba que solo eran cuentos para amedrentar o sugestionar. Pero una vez que los experimentas en carne propia, te das cuenta de que es real, tan real que puede llegar a destruirte si lo permites. Por suerte, existen personas como la curandera dispuesta a ayudar y que son una pequeña luz en este mundo lleno de gente horrible y egoísta. Dejo mi testimonio deseando que se protejan. Si te gustan estas historias, te invito a suscribirte a este canal. También activa las notificaciones para que sigas escuchando más relatos de terror. Relato escrito y adaptado por Señor Oscuro para relatos de terror.